Pero sí. perdón, pero demos información, no pareceres. Hay 3 fiscales y un juez que están trabajando en el caso. En el caso de Maldonado, que está en la justicia federal, con el juez Otranto, y se investiga el paradero Con 3 de fiscales. este hombre. Esta otra historia, que es parte de una de las 2 hipótesis más fuertes hasta ahora, porque tampoco, la verdad es que no sabemos dónde está Porque hay este secreto de hombre, sumario este chico. también. Ahora, Pero ¿por qué, además- un minuto, pero- ¿por qué toda la información que vos estás arrojando no es lo que hace la ministra Bullrich? Es la ¿Por qué grieta, no se- pero a ver, es la a ver, grieta. Por favor, Vamos, un minuto, no, pero a ver. por favor, Vamos. ¿Por qué no han sido mucho más explícitos de arranque con un caso tan delicado? Pero Santiago, a ver, porque si no la gente no termina de entender. Cuando ocurre un hecho, como dijo Diego, por ejemplo, allanaron, todo eso lo determina la justicia. En la Argentina hay 3 poderes. Cuando ocurre un hecho como el que ocurrió con Santiago Maldonado, inmediatamente la justicia es la que ordena. Las fuerzas de seguridad actúan según lo que la justicia le dice. Entonces, en la Argentina hay 3 poderes. Nosotros no manejamos la justicia, como en otros gobiernos se podría haber manejado. La que actúa es la justicia. El fiscal dice la prueba que hay que seguir, las hipótesis, las fuerzas de seguridad actúan como apoyo. Y cuando vos decís, por ejemplo, cuando vos decís, Chino, este gobierno no maneja bien los derechos humanos, no sé qué, ¿qué sentías con Milani, por ejemplo? ¿A vos no te hacía un poquito de ruido, Milani? Porque si no, es muy perverso lo que estás diciendo. Porque los gobiernos se manejan con hechos, no con frases. ¿Vos qué sentías con Milani? ¿Qué sentías cuando Cristina nombró a Milani? ¿No te hacía un ruedito adentro? ¿Eso es manejar bien los derechos humanos? Porque ponerle nombre y apellido a las cosas, si no, son frases hechas, ¿viste? Porque a mí me duele también cuando decís, este gobierno no maneja bien los derechos humanos. ¿En qué momento no maneja bien los derechos humanos? Podemos tener 1000 errores, pero no nombramos a Milani como jefe del ejército, entonces hay que ponerle nombre y apellido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todos tenemos una alta valoración, y que vino a la Argentina y opinó sobre Milagro Sala, es la misma que echó Maduro, que ustedes defienden. Entonces, no sean tan hipócritas a la hora de decir las cosas. A mí me sorprende, estamos hablando de un caso Sí, a vos te puntual. sorprende todo, ¿viste? Por favor, Chino, adelante. Es un tema con mucha pasión, hay que comprenderlo. No, pero me indigna algunas cosas. No, está bien, no es un problema de indignar, yo estoy Pero bueno, opinando. pero yo le pongo nombre y apellido. Tenés a que las aprender cosas. a que dialoguemos Bueno, dale, y podemos sí, tenés disentir. razón. Estamos hablando de Santiago Maldonado, tenemos que ir a Milani. Yo nunca emití una opinión favorable de Milani, pero es cierto, tenía dudas, no tenía elementos, tampoco lo cuestioné. Es verdad, pero no vas a encontrar una sola declaración mía a favor de Milani. Quizás debía haber investigado, porque el CEL, por ejemplo, publicaba denuncias de Milani con cierto fundamento. Nunca emitió opinión. Pero sí emitió opinión, por ejemplo, de Bresci, cuando lo designó Scioli, y presentó un pedido de informe, pues estaba vinculado a la DEA. Sí me expresé públicamente y marché cuando reprimieron a los CON en Formosa, o cuando en Santiago del Estero hacendados mataban campesinos, y algunas organizaciones campesinas son parte del movimiento Evita. Nos expresamos públicamente y estuvimos con los trabajadores del ER cuando se los reprimió en nuestro gobierno. Tuvimos una posición política muy hostil con la política de seguridad de Scioli, pública. Pedimos interpelación de sus ministros, sobre todo cuando mataron 2 chicos del movimiento Evita en la Cárcova. O sea que hemos cometido errores, pero también públicamente en otras épocas, durante nuestro gobierno, hemos tenido posiciones muy críticas al respecto. Eso no me invalida mis errores, que si me lo señalan los puedo corregir, a que vuelva a repetir que este es un gobierno que no puede sintonizar con el tema de derechos humanos. Y lo dije, hay algunos funcionarios que me consta que hacen grande ese esfuerzo, pero no les sale. Y Patricia Bullrich, que no viene de, de lo que es los antecedentes de uno, a ver, si pone la historia, a ver, Macri piensa a Sogaray, Nueva Fuerza, viene del peronismo, se porta como una vocera y una ministra que expresa intereses totalmente contrarios a lo que dice derechos humanos. Se habla acá y se generaliza respecto a dirigentes de derechos humanos. Cuando yo digo que Patricia Bullrich maltrató, estoy hablando de Tati Almeida y de Estela Carlotto, que son 2 personas inobjetables, pueden haber tenido alguna ocasión que no compartir, que se jugaron la vida cuando la mayoría de los argentinos, yo era un adolescente, pero tampoco salía a denunciar en el 77, 78, y eso me parece que nos debe... Y Patricia también se jugó la vida, También se jugó la vida.
Yo lo ¿Estamos que de te acuerdo o pido- no? yo lo que No, pero no me es consta. un debate. La verdad no me Ah, consta. no te consta, que se fue al exilio. Bueno, no me consta que Patricia Bullrich se jugó la vida. Lo único que te pido ¿Sí? es no interrumpas. No, Vos pero no después, interrumpas, mirá, no, hace un por favor, debate. Después hablar, pero Rachel, quiero por favor. simplemente Sí. decir que Patricia Bullrich ha tenido una acción desde que asumió con la famosa ley que iba a prohibir los piquetes, que la calle, que la represión y que el orden, que no ayuda a poner calma en una sociedad que está muy agrietada y que el Estado y el gobierno de Macri debería trabajar más allá de lo que cuestionemos de la oposición. Te quiero aclarar que nosotros no queremos que se agudicen las grietas, al contrario, estamos tratando de poner racionalidad en un debate, digo, cumplir el Frente Justicialista, Randazzo, no nos interesa tomar los problemas para agudizarlos, si no queremos ser parte de la solución. El gobierno tiene que ayudar a poner calma para que haya paz social. Vuelvo a repetir, Córdoba, la policía de Córdoba no depende, perdona, no depende de Macri lo que pasó en Córdoba. Depende de Schiaretti. La de Neuquén depende del gobernador de Neuquén. Estoy hablando de gobiernos de distintos signos políticos que se sienten envalentonados y sus policías reprimen sin razón. Para un momento. ¿Cómo salimos de este momento tan delicado, no? Vos sabés que yo tengo la sensación, depende un poco cómo se desarrollan los hechos, ¿no? Pero evidentemente hay un intento de Cristina Kirchner, cierto sector del kirchnerismo, toma esto como bandera en un momento electoral y de campaña, obviando, ella hablaba, por ejemplo, decía, lo que cambia es quién conduce la gendarmería, hubo un proyecto X durante el gobierno de espionaje de Cristina Fernández de Kirchner, y tampoco es el primer caso como mencionamos antes. Pero yo no sé si al electorado de Macri, porque pensemos que se llegó también a las PASO después de la enorme movilización por el 2x1 también. Y hay una enorme, y estos no son los temas, así como creo que la corrupción no hace mella en el votante Cristina Fernández de Kirchner, yo no sé si estas cuestiones son cuestiones que, aunque algunos jugadores y protagonistas de la contienda electoral intenten utilizarlo en el marco de una campaña electoral, yo no sé si tienen una incidencia real sobre el resultado electoral por el tipo de votante que tiene Macri y por el tipo de votante que tiene Cristina Fernández de Kirchner. No me queda claro, insisto, en un escenario como este, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla. Falta todavía. No, falta todavía, digamos. Pero en este país puede pasar cualquier cosa. Totalmente. Lo que digo es un escenario de incertidumbre como el que estamos ahora, evidentemente, y la responsabilidad primaria de la respuesta es del Poder Ejecutivo Nacional, de Patricia Bullrich. ¿Patricia Bullrich crees que debería dar un paso al costado? ¿O crees que le van a pedir que dé un paso al costado? A mí no creo que le pida a Macri un paso al costado. Para mí, Patricia Bullrich no es la primera vez que actúa de esta manera. Había avalado... De hecho, arrancó su mandato con un caso, ¿se acuerdan? ¿Te acordás de la llevó la triple fuga. La triple fuga no la... La triple fuga, sí, sí, la triple fuga, ¿se que acuerdan? anunció que los habían Que los encontrado. habían agarrado. Pero sí. Y presenta ahí la renuncia. No, y con Gendarmería tuvo, recordemos lo de la Villa 1114. Pero ahí lo dio de baja. Bueno, pero ahí está también bien, se entiende pero por qué la Bullrich primera, estaba- pero Arenaza, Su a ver, primera pongámonos reacción, la claro. primera reacción de Patricia Bullrich fue estar del lado de los gendarmes sin saber qué era lo que había sucedido. No, pero- Después, déjame Se sacó terminar. una foto, déjame la puso en terminar. Twitter. Porque se saca una foto con los gendarmes, todo, y después se descubre que en realidad la culpa había sido Gendarmería. Eso es lo que uno le critica. Porque la primera reacción de la ministra de Seguridad es siempre ponerse del lado de Gendarmería. Yo no sé, Y déjame me dijo terminar. lo de Yo no sé Norberti qué pasó también. con Maldonado. Te soy sincero. Y me parece que ninguno de nosotros puede saber Nadie. exactamente qué lo de pasó su con jefe de Maldonado. gabinete Todos tendríamos que también. ser prudentes. Pero la primera que tendría que ser prudente es la ministra Pero de Seguridad. La primera reacción ante un hecho como ocurrió en el sur es poner en práctica los protocolos y actuar. Hay que ver la actuación. Cuando fue lo de la 1114, Sí. vos podés cuestionar el Twitter, no sé qué, pero pasó a disposición los gendarmes que estaban no, involucrados. nunca No fue la primera reacción que Sí, tuvo. María, sí. No, está bien. El antecedente que cita Gustavo es un caso en el cual terminan en el medio de una represión, una murga de la villa. Patricia Bullrich va y visitó 2 gendarmes que habían resultado lastimados, los colgó en Twitter. Nunca jamás dio una explicación de qué era. Y eso también es una señal para la fuerza de seguridad que ella conduce. No es solamente una cuestión pública. Coincido mucho con Gustavo. Me parece que falta control civil y señales claras de querer ejercer ese control civil sobre la fuerza de seguridad. Y falta humanidad frente a la víctima. Me Entonces, parece que Y el hubo tema que del bajar- jefe de Sí, gabinete por de favor. Bullrich. Primero, el pecado, yo lo dije antes, lo digo de vuelta. Para mí el pecado original de Patricia Bullrich fue sentarse y decir la gendarmería no tuvo nada que ver. Claro. Grave error, me acuerdo que lo dijo en el programa de Mirta hará 1 o 2 semanas. Se sentó y dijo la gendarmería no. Después recularon y después Marcos Peña giró. Habrá que esperar lo que diga el juez Otranto. Entonces, el debate central para mí no es tampoco Patricia Bullrich.
el debate central, más allá de las conveniencias partidarias y cómo lo están usando este pibe electoralmente, es la violencia institucional en la Argentina, en caso de que este chico haya desaparecido por culpa de la Pero no lo Gendarmería. sabemos tampoco, John. Que no lo sabemos. Pero ¿sabés cuál sería el debate? Si hay sectores de las fuerzas policiales que en los últimos meses se desataron. El kirchnerismo no puede vanagloriarse de eso porque tuvo Mariano Ferreira, porque tuvo Jorge Julio López, porque tuvo los Cuom en Formosa, porque tuvo Bernie. Yo no me olvido más de Bernie metiendo presos a los muchachos de Barrios de Pie en Campo de Mayo. Esa imagen en Campo de Mayo incomunicados. O sea, no se pueden vanagloriar. Pero habrá que discutir qué está pasando ahora con las fuerzas federales que conduce Patricia Bullrich. Las dos, salgamos de la grieta, las dos discusiones son válidas. Sí, ¿no? confirmo. Yo creo que el análisis de Jonathan es incompleto, porque es cierto, va a haber especulación por parte de sectores de la oposición y van a intentar usar, pero también es cierto que de parte de las fuerzas que acompañan al gobierno no hubo una actitud clara. Yo no digo que hubieran ido a la marcha, pero yo recibí hoy un WhatsApp de la Juventud Radical convocando a la marcha y me pareció muy bueno que el Partido Radical convoque a la marcha, porque todos se tienen que... hay cosas que no tenemos que retroceder en la Argentina. ¿Quién faltó a la marcha para vos? Para mí faltó la Unión Cívica Radical como partido, la Coalición Cívica y el PRO. Y mirá lo que te digo. Cambiemos, digamos. Y cambiemos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar en contra de un caso de desaparición Ahí es cuando forzada se y politiza el exigir a la caso. justicia. Si estuvieran todos los sectores políticos, no se No politizaría. habría, podría, no, se no, politiza exactamente. cuando no participan, Exacto. no cuando no quieren ¿Vos te participar. imaginás igual? Yo no soy ingenuo. No soy ingenuo. No, para. Si yo hubiera ido, me Yo no hubieran, soy ¿sabes? ingenuo, no digo ir a la marcha, qué? pero me hubiera Un gustado escándalo. que el bloque, No, de diputados y senadores del oficialismo hiciera una conferencia de prensa exigiendo rapidez en la justicia. Mario, perdóname que te Perdón, interrumpa. ahí Te digo- sacamos la pero te politización, digo porque una estamos cosa. todos Exacto. Yo detrás creo de que una hay misma temas bandera. que tienen que ser de todos. ¿Cómo? El tema que tienen que ser de todos. Cuando se convocó aquel día lluvioso de febrero y fue la familia Nisman, Sí. muchos no fueron. Y la Sí. verdad fue un papelón. Pero ¿sabés qué pasa? No están dadas las condiciones. Hoy varios colegas y algunos nuestros de acá no Nos podían salir agredieron. del móvil porque te destratan, te escupen, te gritan, Pablo, te le putean. tenían que sacar el micrófono, Sacar la los capucha. capuchones de los micrófonos, porque acá hay gente que instala que los medios determinan cosas. Y andá a hacérselo sacar a esa gente de la cabeza. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué tenés que convivir en una manifestación donde tenés que ir todos los argentinos con una manga de energúmenos, con caños, palos y la cara tapada diciendo por acá no se pasa? ¿Dónde estamos? ¿Por qué tenemos que vivir no en querés un ir a la contexto marcha, donde no aparece vayas, una pero delirante claro, porque que no creo, vas. perdón, Yo no te estoy una diciendo, cosa, una delirante Vilouta, si que vos no creo querés que ir a la el marcha, lunes, no vayas. va a estar presa como corresponde en un país con derecho, que hizo una amenaza a una menor que es la hija del presidente diciendo que saben hasta el colegio dónde va para matarla. Una delirante delincuente que va a ir presa el próximo lunes. Pero no En ese traigamos temas contexto, distractivos, por ¿cómo favor. distractivos? Temas distractivos. ¿Qué Perdón, vamos al Mario, tema, ¿qué es vamos al tema. distractivo? ¿La violencia es distractiva para vos? No, perdona, A mira, ver. desde que pasó lo de Santiago Maldonado hay operaciones de los servicios de todo tipo. De todo tipo. Parece que y está de en muchos Chile, partidos que- políticos, Perdón, y de muchas mujeres que ponen cara de circunstancia. Perdón. Esto ya lo vimos, sabemos cómo funciona. Entonces, vamos al tema del centro. Lo que tenemos que decir y exigir a todas las fuerzas políticas que se expresen para que este caso se resuelva lo antes Coherencia, posible. sí. Coherencia. Y sin Esto. especulación de octubre. Ninguna. ¿Por qué no la hay? No Sí, puede haberla. hay, Sobre hay. esto no puede Pero haberla. hay, Mario. No debe haberla. Bueno, tenés razón. A ver Ni si del es- gobierno No tampoco. debe haberla, tenés Pero razón. antes de empezar a hablar, quiero decir, repito lo que dije antes, volver a reconstruir la sacralidad sobre los derechos humanos en la Argentina y ampliarlos. Por eso pongo eso, la persona delante. Creo que acá hay una opacidad, no hay conducción desde el Estado, no el Poder Judicial. Porque al Poder Judicial entonces el presidente tampoco le debería haber pedido hoy que un juez, ¿sí?, a Casanelo le dijo, que apure la investigación. Porque esto es una deformación profesional, pero me interesa este tema. Primero, lo que dijo Mario no es menor en el contexto de lo que está ocurriendo, que tiene que ver con tierras, minerales y en ellos el petróleo y la modificación de la ley de tierras e intereses geoestratégicos que se están cambiando, que es el interés de Inglaterra por un dominio hacia las Malvinas y hacia Antártida. pero para que yo No, no- ¿dónde pero- tienen la sede los mapuches? ¿Cuándo vamos a hablar de los problemas Esos que tenemos? mapuches, ¿dónde tienen la sede? Por favor, sí. En Londres. No, que en el sur. en En Londres. Londres la tienen. Entonces, yo creo que aquí haría falta
una conducción y definición política del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad y de la Cancillería Yo para creo que sepamos lo que por está favor, un minuto. ocurriendo. Creo que es un momento histórico para que alguien capitalice. Yo todo el tiempo espero un nuevo líder político, ¿no? Alguien que capitalice esta herida que no para de sangrar de los argentinos. Me parece que hay discusiones que se están dando ahora, discusiones que se dieron en los 70, que costó más de 30.000 desaparecidos, que yo pensé que estábamos todos de acuerdo. Lo de Santiago Maldonado, no le metan política a eso porque no la tiene. Y hay un pueblo que está esperando respuestas. Pero me parece que en este odio, con esta violencia, atacando a una persona porque piense diferente, tirándonos con toda la cabeza, no salimos nunca más. Yo pensaba recién cuando discutían cómo va a ser el país de acá 5 o 10 años. ¿Qué país estamos discutiendo? ¿Qué país se va a discutir ahora próximo a las elecciones? ¿Qué Argentina queremos? Porque la verdad que nos estamos mordiendo la cola con temas que ya estaban totalmente resueltos. Después del juicio a las juntas hay cosas que no se discuten nunca más. Claro. Yo no puedo creer que una persona diga hoy que la pueden chupar. Digamos, me asusta. La verdad que me da miedo, ¿no? Sí, yo también cuando lo escuché. Fanego, ¿no? ¿Fue? Sí. Cuando Fanego No, y dijo Gerardo eso. Romano también lo dijo en otro lado. Gerardo Es Romano, el que haya irresponsable sido, no eso, importa. absolutamente irresponsable. Fue muy chocante. Fue muy chocante porque eso sí es utilización. Eso es querer instalar un clima de que estamos en dictadura. Es muy fuerte. Con respecto a lo que vos decís, yo creo que estamos muy lejos de eso. Ojalá, coincido, pero un liderazgo sintético que intente cerrar las diferencias de fanatización, más cuando los dos liderazgos antitéticos, Macri y Cristina, lo aprovechan y lo fuerzan, lo veo muy, pero muy complicado. Y además no emerge ese líder. Intentó emerger uno, otro y se lo terminó comiendo la grieta electoralmente. Y lo que dice Carlitos, de sacralizar los derechos humanos. Ojalá, Carlos, pero ¿sabés lo que va a costar recuperar los derechos humanos como algo santo cuando se usó a Milani, un tipo claramente vinculado con la dictadura, para espiar? O sea, el jefe del ejército vinculado con la dictadura, le pusieron 700 millones de pesos para espiar, o, mucho peor, los pañuelos de la madre de Plaza de Mayo utilizados como un multirrubro para una universidad o para un bar o para hacer Johnny, casas. los derechos humanos son superiores a los tratamientos de pero va a costar muchísimo. Sí, por favor. Julia. No entiendo por qué no se puede hacer una universidad, por qué esto de No que se se puede, utilicen, lo que no se puede es robar. Sin robar, utilicen- señora. No se puede robar. Julia. Y pagar los apoyos. Sin Voy a robar poner- se puede todo. Voy a poner cara de circunstancia para darle el gusto ahí a mi amigo Vilouta. No, el tema No lo dije de- por usted, lo dije por de- Cristina Fernández en la misa hoy. No lo dije por usted. No le presté atención a su cara. Pablo. Sí, Julia. No la vi la suya. Adelante. Estamos enfrente, ¿cómo No, pero no le vi su cara. Si no le decía Estamos Julia, justo su cara acá. me No, parece el tema dramática. de- Haciéndose la preocupada. Pero no. Por favor, ¿cómo comulgar, Julia? ¿Cómo comulgar? Sí, de ahora en adelante. No, sí. Santiago, usted mismo decía que había cosas que usted pensaba que no las iba a volver a vivir. Claro. Bueno, nosotros también pensábamos que no discutir. las íbamos a volver a vivir. Nosotros también pensábamos que no íbamos a volver a vivir una situación de avasallamiento de nuestros derechos, porque para mí significa avasallar nuestros derechos porque nosotros criamos a nuestros hijos para que hagan bibliotecas populares, para que sean dirigentes sociales, para estas cosas. Y cuando vos ves que allanan una biblioteca popular porque por no sé qué cuestión, ¿no? Eso es avasallar derechos y nosotros pensábamos que no íbamos a volver a ver eso. Entonces, en eso coincidimos con usted. Pero por favor. Julia, por favor. Mira, si hubieran querido hacer una marcha como la que propuso Cafiero, sería como la de Nisman, sin ninguna bandera política, es decir, la gente va por sus medios, sin ómnibus, sin nada, dolidas por Maldonado, vamos todos juntos, opositores, oficialistas, no oficialistas, neutrales, pero sin una sola bandera política como se hizo con Nisman. Nisman había solo paraguas porque llovía. Acá mirá lo que es la marcha, a cada rato se cruza una bandera. está mal eso. ¿Qué tiene que ver? Siempre me ando fuera del carro. Cuando vos vas por una vida, todos Siempre juntos, me ando fuera del las carro. banderas políticas tienen que estar afuera, primero la vida. Sí. Ahora, ¿cómo por hacemos favor, para para un minuto reconciliar? que la quiero despedir a María. Gracias, María, por venir. Por favor. Como siempre, es un gusto tenerte. Te vemos el domingo en Ronda Sí, Editores. Dale, muchas A las gracias. 20. Gracias, Muchas Santiago. gracias. Sí. No, Por yo favor, quería- Félix, un minuto, sí, que Félix quería hablar. Bueno, yo creo que me parece que es importante tener en cuenta de que estamos en un proceso de manipuleo y de manoseo de la justicia. Estamos hablando de Menem, estamos hablando de régimen kirchnerista, etcétera, ¿no? Y que tenemos que volver a encauzar eso.
Y creo que algo se está haciendo en ese sentido. Por ejemplo, en este momento el caso Maldonado está actuando la justicia, diría, con una celeridad razonable. Falta mucho todavía, falta mucho, pero volver a instalar en el país la república plena y que los poderes... ¿Usted cree que se está actuando con una rapidez? Bueno, mucho más rápido otros casos. El caso Vudú, por ejemplo, por un problema del auto estuvieron 8 años. 8 años. Entonces creo que en este sentido parece que se está manejando mejor. No digo óptimo, pero sí mejor. Acepto críticas a Bullrich, las acepto. Creo que no ha actuado con la debida prudencia quizás, pero creo que nosotros tenemos que tratar de lograr comenzar a vivir otra vez la república que está escrita en la Constitución y que nadie la tiene en cuenta. No se puede manipular a los jueces, no se puede permitir que se intervenga en la actuación de la justicia. Y esto ocurrió, pero de una manera obscena, inclusive. Por eso tenemos que salir de esto. Y quizás empecemos a caminar allí. Creo que es muy importante que tengamos esta visión y que confiemos, comencemos a confiar en la justicia. Ahora, no tenemos, yo lo que pienso es que, sinceramente, vos hablabas de la reconciliación o de algún liderazgo que la logre. No tenemos destino si no podemos lograr esos mínimos consensos los argentinos. Yo me pregunto cómo hacen en los países que tienen prácticamente de modo cotidiano el terrorismo islámico, en donde las fuerzas de seguridad actúan de una manera que claramente avasalla los derechos individuales en pos de estas investigaciones. ¿Cómo hizo el franquismo? ¿Cómo hizo España para resolver los crímenes del franquismo y reconciliar a la sociedad? ¿Cómo se hizo en la Alemania nazi para reconciliar a la sociedad o en la apartheid en Sudáfrica? No todos los que caminan por las calles en Berlín hoy están viendo a las fuerzas de seguridad diciendo que son las SS. ¿Cuándo en la Argentina vamos a poder reconciliarlos con, por ejemplo, nuestras fuerzas de seguridad? Todos son genocidas, todos son apropiadores, todo el accionar de las fuerzas de seguridad implica el avasallamiento sobre los derechos humanos. Estamos de vuelta en la dictadura. ¿Me habilita a mí no estar de acuerdo con una idea política, utilizar la violencia como herramienta cuando ya vimos lo que pasa en la Argentina y el sufrimiento y el dolor y la sangre derramada que tenemos? Entonces no aprendimos nada de la historia. Es interesante eso, porque nosotros durante mucho tiempo en los regimientos hacíamos actividades culturales y comenzamos a establecer una excelente relación. Entonces es bien interesante lo que decís. Bueno, pero convengamos que algunas cosas cambiaron, digamos. Bueno, pero ¿no? tenemos que ir para adelante, pues si no estamos siempre 3 pasos para atrás. Sin duda, pero digo, vamos a reivindicar también... Hoy un chico, un pibe va al colegio, es hijo de un gendarme y al pibe un poco menos que lo encierran. O sea, no, es volver... Pero por eso vamos a reivindicar Pero Débora, este caso justamente es el que impide la reconciliación, porque nos trae lo peor de la memoria de la desaparición por parte de fuerzas de seguridad. Sido la reconciliación la reconciliación, ¿sabés cuál es? Reconciliar no quiere decir víctima y victimario, sino aquel que cometió un crimen se arrepiente y dice nunca más lo hago. Entonces una fuerza que sabe que puede haber algún sector que cometa un exceso tiene que decir nunca más y no apadrinar, ni ocultar, ni ser cómplice de ningún delito que se cometa en la fuerza. Ahí nos reconciliamos. Hay un tema que vos lo dijiste. Hay algo que como dirigentes políticos, y vos lo planteaste un poco, es no perder la condición humana de los temas. A la noche se va a dormir la mamá de Santiago, el papá de Santiago, que deben estar viviendo una pesadilla, así como las víctimas de 11. Nosotros como dirigentes humanos nunca tenemos que perder la magnitud humana de la persona que está involucrada en este problema. Eso es parte de un ejercicio que tenemos que hacer. Si no, parece todo un juego diabólico de poder, ¿no? Sí, atrás de eso hay una persona que... Es muy difícil pensar en reconciliación en los términos en los que se habla hoy. La verdad es que no todos los países salieron bien parados de todo esto. Estados Unidos hoy tiene un rebrote de disputas en supremacía racial. España, vos Débora lo nombrabas, recién 40 años más tarde, caído el franquismo, empieza a investigar el robo de bebés. La experiencia argentina con el juicio de las juntas es prácticamente única en el mundo. La verdad es que hoy está trivializada. Es única. Es difícil hablar de reconciliación cuando Eve de Bonafini plantea otra vez una suerte de algo habrán hecho cuando separa el caso Maldonado del caso Julio López, porque Julio López supuestamente para ella era un guardiacárcel, que es una aberración que se plantea en estos términos. Entonces, ¿cuál es el nivel de desquicio que hay en Argentina? Hoy, por ejemplo, lo que decía Paulo, los móviles de los periodistas no podían preguntar.
A Julio Bazán lo escracharon diciéndole otra vez que devuelva a los nietos y que mentía desde hace 50 años, cuestión más que nada repudiable. El chico herido que veíamos que se le vendaba la cabeza es un fotógrafo, Sebastián Pani, herido en la cabeza. Fernando Esteche fue apuñalado por ex compañeros de Quebracho, hoy, en la marcha. Digamos, el nivel de violencia y de desquillo es tal que hay que preguntarse si realmente hay una no es vuelta. la salida de nada. Nada que ver con Maldonado, pero este tipo de situaciones que es lógico que se pida por la aparición con vida de una persona y en el peor de los casos que se sepa qué pasó para darle paz a esa familia, termina manchado con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Sí, Flor. No, yo estoy asorada de algunos argumentos, pero al margen de eso creo que el macrismo no tiene el control de la calle y que si no... sosteniendo que tenemos que sentarnos, que pensar lo que decías vos, más allá de las posiciones personales, que con vehemencia, y lo sigo sosteniendo y podría decir mucho más, pero entiendo las reglas de la televisión, si el macrismo, Cambiemos, el partido de gobierno, no para la pelota y levanta la cabeza, esto va a ser cotidiano. La responsabilidad la tiene quien gobierna, quien controla la fuerza de seguridad, tiene que poner calma, porque yo lo escuchaba al doctor y pensaba que estaba hablando del caso Freiler. Que lo tiraron por la ventana y salieron a justificar qué peronista, qué es Macri. Entonces, ¿es institución, es república o es cualquier cosa para? Entonces digo, es responsabilidad del gobierno el control de la fuerza de seguridad que, insisto, tiene la pistola al cinto y balas de plomo. Entonces, esto es responsabilidad del gobierno. Tiene que bajar, tiene que entender que lo que pase es la responsabilidad de él. Ya seguimos, ¿eh? Gracias, Chino, por estar con nosotros, ¿eh? Un gusto. Gracias, Chino. Gracias, Hernández, por venir. No, gracias a vos por la invitación. Y como exigimos todo, tiene que aparecer con vida Santiago Maldonado y veremos cómo sigue todo esto en una sociedad que está expectante, más allá de los fanatismos, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Queremos saber la verdad. Casa se ha convertido en una cárcel. El día después de ser trasladada del penal de Alto Comedero a su casa de la localidad del Carmen, Milagros Sala rompió el silencio. La dirigente social denunció irregularidades en el sistema de prisión domiciliaria. Allí está Milagros Sala viviendo este primer día de prisión domiciliaria. Es algo que te agarra indignación porque mi casa se convirtió en una cárcel que a las 9 de la mañana, cuando haya relevo de guardia, tenga que yo salir al balcón y decir que no entiendo para qué tengo pulseras. Tengo un camión grandísimo de gendarmería y también está la policía de la provincia. Tengo cámaras que rodean toda la casa. Esto no es una domiciliaria. No han respetado la resolución de la liga. No puedo creer que no respeten. Bueno, a ver, ¿cómo fue? Mañana día de visitas de Milagros Sala. Sí, exactamente. Prepárate porque va a ser como un centro de campaña. Por lo que estuve averiguando hoy, va a tener muchas visitas de Unidad Ciudadana. Hasta tal vez se rumorea la posibilidad de que vaya la expresidenta y Agustín Rossi, Cristina Kirchner y el candidato del kirchnerismo Perro Santillán habló hoy en Santa Fe. Milagros Sala está muy enojado el perro. El perro está muy enojado y, bueno, tiene un familiar involucrado en un episodio, en un homicidio, nada menos Luca Arias. Ahora, Milagros Sala se queja y dice, tengo un camión de gendarmería, esto no es domiciliaria. ¿Sabes lo que pasa? No es un country. Tal vez Milagros Sala está confundida. No es un shopping que la gente puede circular. El juez, Puyen Hermanos, puso condiciones para una prisión domiciliaria que él mismo definió como algo sui generis, que tampoco se terminó de entender. Tiene que tener la tobillera. Pueden entrar 20 personas por día, que ya llama la atención ese número. Pueden entrar 4 a la vez, que el otro día había ya mucho más de 4 personas al mismo tiempo. Pueden ir determinados horarios, determinados días. La policía tiene que controlar, obviamente, la policía de Jujuy, la gendarmería tiene que cuidar los ingresos. Hay 30 policías afectados especialmente al operativo diario. Así que no es que va la señora a la casa y ya puede hacer lo que quiera. Sí. Es una prisión domiciliaria. ¿Diego? No, insisto en que ahora va a tener que cumplir con lo que se le plantea. Estas restricciones son lo que se le va a permitir hacer y no hay que despreciar si tiene 4, 5, 7 visitas por día. Son visitas, no es un desfile. Es la oportunidad que van a tener de ir. Como han ido también todas estas personalidades a la cárcel cuando ha estado presa y ha recibido visitas, han ido muchísimas personas. No es ahora campaña, no va a ser una base electoral, no va a ser... Lo han hecho y la han ido a visitar a cárcel un montón. Horacio Pietragala, ¿se acuerdan? Con Mayra Mendoza, digo, que ha defendido a la compañera ante la represión. Tampoco suma tanto ir a verla y sacarse una foto ahí, ¿viste? Digo, no sé, digo, yo el Papa le realmente un rosario acá en la cárcel, lamento mucho el sarcasmo, la bronca y el odio que le tiene a Milagros Sala. Y ahora va a haber que simplemente respetar lo que la justicia dice. Prisión domiciliaria en esta casa. Yo te pregunto algo simplemente para saber. La casa esta que decíamos por qué la tiene Milagro, cómo la construyó. Hermosa, Pregunto,
¿iba a ser un centro de rehabilitación o es una casa personal? No, son 200 metros cuadrados, No, ya sé lo que es, ya sé, la jacuzzi comodidad la vi. y Pero 3 eso, habitaciones. ¿es la casa de ella o estaba Es pensado similar a para la ser- otra que tenía en la ciudad esta también. es la sí. casa. No, ahora A lo ver, prisión domiciliaria. sí. ¿Iba a ser un centro de recuperación para Sí. exadictos? A ver, ¿O no? discutimos mucho sobre la prisión domiciliaria, sobre la casa. Lo importante son las causas. Ya tiene una condena. Mirá, o sea, parece que nos estamos olvidando. Ya tiene una condena. Una condena por aquel escrache violento, menor contra al Morales. lado de todas las No importa otras. si es menor. Sí, Tiene una condena a 3 años. Pero la Que es más una condena- livianita, Gustavo. ¿Cómo? Al La lado más de las livianita, otras al lado de causas. las Sí, otras perdón. causas como el aumento de vudú. Que vos me digas que la más livianita, eso es tan cierto como que cualquier condena, por más chiquita que Te sea... mete en la cárcel. Te mete en la Callate, cárcel. puta, te hace custodiar Entonces por la estamos policía, hablando de una situación complicada. Me da la sensación la que tiene Milagro Sala. Y es cierto que esto no es una prisión domiciliaria común, porque uno conoce muchos casos de gente que está en prisión domiciliaria y no tiene todo lo que hay de gendarmería detrás cuidando. ¿Pero por qué está Luces, eso? cámaras. Sí, pero ¿por qué está eso? Diego, vos leíste la nota, Porque la hace muy buena show, nota. show mediático. No, bueno, vos sabés que Show no es por eso. mediático, sí, Porque total. hay una nota, te invito a leerla, debe estar todavía colgada en la web, que le hace una periodista de La Nación, no la nombro porque no recuerdo De La quién Nación, fue, claro. sí, al presidente de la Comisión Interamericana que vino acá a ver cuál era la condición. ¿Y sabés lo que dijo en esa nota? Te invito a leerla. Dijo, nosotros lo único que dijimos es que Milagro Sala corría riesgo en prisión, no que estaba mal presa, que corría riesgo en prisión. Y simplemente por eso dijimos al Cambiar las condiciones. morigeren las Hoy lo dijo el condiciones, juez, sí. pero de cualquier manera... Pero por eso hay tanta seguridad, Dijo, por de eso hay- cualquier Corre riesgo manera su vida. controlen porque Por la eso, justicia, 15 cámaras, la justicia cree que Milagro Sala puede De Truman Show amedrentar eso, o sea, a es los un- testigos. Pero perdón, Ahora, Diego, te hago una consulta, pero no es ningún show. Vos tenés una persona que tiene muchas causas. Entonces no estamos hablando de cualquier persona. Una persona que en algún momento ha entorpecido y que hoy tiene una ventaja que no tienen otros y que está en un country que la verdad es llamativo porque habría que ver un poquito... country. No, sí, habría que ver el dinero. En un y todo. country, sí. Y no sé en cuánto está evaluado todo esto. Pero pará, ¿por qué sos tan sarcástico? ¿No puedes hablar normal? ¿En qué sentido? En ninguno, en el único que te estoy diciendo. ¿Por qué sos tan sarcástico al Yo hablar? hablo normal. Despectivo, Pero sarcástico, hablas perdóname, en estamos hablando de una como persona canchero. ¿Por qué no hablas con con causas respeto? gravísimas, con Pero por dinero, respeto yo no sé, ¿por con qué no hablas dinero bien? choreado, con gente que murió, con ataque patotero a la casa de gobierno. Vos porque te gusta defender a cualquiera. No, pero yo no que hable defiendo con ese tipo de respeto, nada más. gente. Que no sos sarcástico. Vos nada hablás más. de Igual respeto. no está en defender o no defender, simplemente Por esperar favor. que la justicia falle. La justicia, bueno, ahora dice que tiene que estar en ese lugar y así hay que respetarlo, ¿no? Hermoso, ¿eh? Bueno, ¿qué programa? ¿Cómo lo pasaron? Bien. Programa de viernes. Viernes. Sí, Bravo. la Viernes. está muy complicada, muy difícil. Pásenla lindo, disfruten, Sí, Camporón, sí, ustedes que claro, ya claro. ahora se va A bailar. Pero, ¿cómo? Depredador. a vivir de La previa, Predator. ¿qué hace la previa ahora? ¿Hace previa? No, no sé. Es como el hombre lobo, luna llena A hoy. 1, 2 de la mañana. Sí, gracias a la gente de la horita que mandó un catering espectacular. Gracias, Relojes Police, como siempre impecable. Divino el saco acá con unos cierres de Liguria. Muy lindo, muy canchero. Gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes como todas las noches aquí en nuestra casa en América. El domingo voy a estar la última parte del programa de Majul. Hace Exacto. mucho que no voy. Así que gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo lunes como siempre en nuestra casa, en este programa apasionadamente intratable con ustedes. Buenas noches, pásenla lindo.